contentos dicen aleluya? ¡Aleluya! Un grito de júbilo los contentos. Dicen aleluya los que tienen sueño. Yo danzo en el río. Hay un canto que dice: hay momentos que deberían terminar, hay segundos que Tendrían que ser. estar en la presencia de Dios es muy lindo, es muy bonito. Vamos a, gracias a Dios por la oportunidad. Saben, en mi proceso de gira, de venir a este país, pues me tocó un poco duro, porque quizás la cosa en mis pensamientos eran llegar y llegar, pero Dios no quiso eso, sino que pasé una cruzada de 6 meses y ¿saben qué? Que no fueron en vano, fue porque Dios quiso. ¿Por qué? Porque nos tocó predicarle a gente que no nos entendían, porque habían haitianos, habían brasileños, habían rusos, habían hindú, aunque no estaban allá en la reunión con nosotros, pero yo sé que el Espíritu Santo les hablaba. Amén. Y así trabaja el Espíritu Santo. Amén. Y fueron casi 6 meses, que en esos 6 meses eran todos los días predicando, todos los días cantando con mi hermano Néstor y otro ahí. Y había gloria, muchos. ¿Saben? Había gente que nos testificaban: yo nunca había leído la Biblia, yo nunca había estado en algo así. Y ellos escucharon palabra de Dios. Amén. Entonces todo Dios lo hace con un propósito. Y no hay que renegar con lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Yo quiero hablarles en esta hermosa noche de vigilia. En el hebreo, una vigilia es un tiempo, es una unidad de tiempo. La noche está compuesta por 4 vigilias de 3 horas. Una vigilia tiene 3 horas. Entonces toda la noche son 12 horas, son 4 vigilias. Pero nosotros apenas vamos a hacer una. Vamos a hacer 4 vigilias. Amén. Porque Dios aquí trabaja. Dios aquí trabaja y les quiero hablar sobre los hijos de Dios. Hijos de Dios. Esta es la palabra que les traigo yo en esta hermosa noche. Hijos de Dios. Bájele más bien porque tiene fijo. No bájele. Gloria a Dios. Amén. Hijos de Dios, quiero que leamos en Efesios capítulo 5, el libro, la carta a los Efesios escrita por el apóstol Pablo. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Amén. Amén. Búsquela ahí, si anda Biblia, si tienen su teléfono, busque la palabra de Dios y leámosla. Gloria a Jesús. Ahí está mejor. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Amén. Dice la palabra de Dios, a como está escrita: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues imitadores de Dios. Nosotros como hijos, hay una diferencia en la palabra de Dios, en la Biblia, entre el ser hijo y ser criatura. Todos somos criaturas. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay una gran diferencia. Somos criaturas criados por Dios
En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice Dios creó al hombre y la mujer, varón y hembra los creó, creados por Dios. Somos criaturas de Dios. Hay gente allí que dice, no, que todos somos hijos de Dios. Y la Biblia dice lo contrario. Esta palabra, que es palabra de Dios, dice lo contrario. Y yo voy con lo que dice ella. Yo voy con lo que dice Dios a través de su palabra. Amén. Si el Señor dice, esto lo fuerte que es para el Señor. Amén. Si el Señor dice en la palabra que somos hijos de Dios cuando llegamos al conocimiento de Jesucristo, cuando llegamos a conocer a Jesús, allí es que nos convertimos en hijos de Dios. Amén. Pero antes, imagínese alguien que esté en borracheras, alguien que ande en libertinaje en el mundo, en drogas, robando, matando, asaltando. ¿Cómo va a ser hijo de Dios? Es criatura de Dios y Dios lo ama, porque dice la palabra de Dios que Dios le ama. Dios ama al pecador. Pero lo que Dios no ama es el pecado, es lo que Él hace, es lo que Satanás ha sembrado en el corazón de ellos. Eso es lo que Dios no quiere. Ah, no, pero nosotros nos conformamos muchas veces. Hay conformistas, no. Si todos somos hijos de Dios. Ay, dicen algunos, ahí van a ver a lo mejor en aquel día, sí. Yo sé, Dios siempre nos da una oportunidad a cada uno para que lleguemos al pleno conocimiento, para que lleguemos y nos reconciliemos, para que lleguemos y le aceptemos. Y allí sí va a ser hijo de Dios. Amén. 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 Así es. Salmo 139. ¿Sabe? A mí me gusta predicar con la Biblia. Gloria a Me Dios. gusta leer palabra de Dios cuando estoy predicando. Salmo 139, versículo 13, vamos a leer. Salmo 139, versículo 13. Gloria a Jesús. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Léalo alguien ahí, por favor. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amén. Desde ahí nos creó Dios. Así es. Desde el vientre de nuestra madre. Amén. Desde antes. Así es. Dios ya sabía, ya tenía un propósito con nosotros. Te estaba creando, te estaba creando. Dios te estaba creando, Dios me estaba creando. Pero Dios nos puso dos caminos. Y el hombre muchas veces agarra supuestamente lo más bonito. Pero saben que al final dice la palabra de Dios que ese camino es camino de perdición. Amén. Muchos no escogen el camino que te lleva al bien. ¿Por qué? Porque allí hay cosas que pasan y empezamos a renegar de Dios y decimos, Señor, pero que soy tu hijo, ¿por qué me pasa esto? Y yo caí en ese error muchas veces, estando donde estuve encerrado. Tal vez miraba que salían otros antes que mí, y tal vez alguien que era vulgar, hablando palabras obscenas, diciendo cosas. Gente que decía, cuando esté en Miami, voy a ir a Miami Beach a tomar, imagínense. Y salieron antes que mí, salieron antes que Néstor. Pero Dios tenía un propósito con nosotros. Amén. Dios tenía un propósito con nosotros. Y yo sé que ese propósito es grande. Amén. Ese propósito es grande. Efesios 4:24. Efesios 4:24 leemos la palabra del Señor, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Las criaturas, los que no son hijos de Dios, a ellos les importa golpear a otra persona,
robarle al hermano. En el que hay temor de Dios, piensa muchas veces antes de decir algo. Pensamos. Usted que es hijo de Dios, yo sé que en sus pensamientos no va a pensar mal de su hermano que viene a esta iglesia. Yo sé que usted en sus oraciones, porque es hijo de Dios, usted se arrodilla y le dice: Señor, bendícelo, cuídalo. Aunque tenga dinero, Señor, dale más. Amén. Amén. Así debemos llorar. Señor, ¿y por qué Él tiene? Y también voy a la misma iglesia, ¿y por qué yo no tengo? Porque Dios así quiere que seamos. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que hay hombres que le pasan cosas a los justos como si fueran impíos, y a los injustos le pasan cosas como si fueran justos. Pero ese es Dios. Dios así es. Y tú eres hijo de Dios, y verás más adelante lo que le pasa a los hijos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús, que les estamos al Señor. Ahí mismo en Efesios capítulo 5 versículo 1, los hijos de Dios, los hijos imitan al Padre. Amén. Así es. Los hijos imitan al Padre, dice 5:1 en Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Tu hijo te va a imitar. Así es. Si mi hijo mira que yo le doy sopa de muñeca a mi alma, a Nidia se llama mi esposa, sopa de muñeca es un golpe. Así le decimos en Nicaragua. Le dio sopa de muñeca, le da sopa de muñeca, y es que le pega el hombre a la mujer muchas veces. Desayuno, almuerzo y cena. ¿Sí? Y muchas veces los hijos ven hacer eso a los padres, y cuando el hijo está grande dice: ah, si mi papá lo hacía. Si el papá tiene 2 mujeres, ay, que mi papá tenía 2, yo puedo tener 3. Que el papá tomaba, ay, como mi papá tomaba, que yo también. ¿Por qué? Porque el hijo imita al padre. El hijo imita al padre. Nosotros como padres cristianos debemos de darle buen ejemplo a los hijos. Debemos. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande no se aparte de él. Amén. Tenemos hijos, van a tener hijos, Jonathan y Gabriela. Amén. Y tienen que educarlos, tienen que ser un buen ejemplo para ellos. Amén. ¿Para qué? Para que le imiten y digan: ah, este es el hijo de Jonathan, igualito a él, honrado, trabajador, buen muchacho, buena muchacha, buena niña. ¿Por qué? Porque el hijo imita al padre. Desgraciadamente yo no me crié con mi padre. No me crié con mi padre, me crié solo con mi madre, pero mi mamá, fuimos 8 hijos. Y allá pues vivíamos, la familia vivía en el campo, en la montaña, le decimos allá en el campo. Y mis tíos, cuando mi mamá se vino al pueblo, del monte, se vino al pueblo, le decía: vas a ir a crear un montón de vagos, pandilleros, ladrones son los que vas a ir a crear a Bubulí. Estoy poniendo en alto mi Bubulí. Vas a ir a criar. Y saben, los que le dijeron eso a mi madre, más bien los hijos de ellos, vagos, ladrones, sí, de todo. Y nosotros, mi madre nos supo criar. Decía mi hermano Erlín en una de las enseñanzas: mi mamá solo bastaba en hacerme así. Cuando yo hacía algo ya sabía que venía la sopa de muñeca. Sí,
¿Por qué? Porque tenemos alguien que nos corrige. Y por eso tenemos que imitar a nuestros padres cuando hacen las cosas buenas, los hijos. Y debemos de darle buenas enseñanzas a nosotros como padres, para que ellos vean, para que ellos vayan por el buen camino y se cumpla la palabra de Dios que dice: instruye para que cuando sea grande no se pare. Seamos buenos, así como Dios es bueno con nosotros. Ser imitadores de Dios. Imitemos a Jesucristo. Sigamos los pasos de Jesucristo, no sigamos a hombres. Tenemos que seguir a Jesucristo. Porque Él es nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nuestra identidad es Cristo. Como hijos, nuestra identidad es Cristo. Así es. Jesucristo es nuestra identidad. Amén. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Los que le recibieron. No dice a todos los que creó, perdón. Dice a los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya le recibimos, ya estamos con Él. Ahora tratemos de no apartarnos de sus caminos. Yo sé que vienen pruebas, yo sé que vienen cosas que duelen. A veces de nuestra propia familia vienen cosas que nos duelen. Y muchas veces dan ganas de darle sopa al muñeco. Pero debemos de aguantarla. Porque si Dios te prueba, es porque te ama. Si Dios te prueba, es porque te ama. Preocupémonos. ¿Saben? Preocupémonos cuando en nuestra vida no haya pruebas como cristianos. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios está con nosotros. Dios nos está preparando. El cristiano tiene que tener pruebas. Pero en medio de la prueba, dice la palabra de Dios, también viene la salida. La salida. Dice que Él no nos pone algo, no nos pone carga que no la podamos soportar. Dios sabe hasta dónde podemos aguantar. Dios conoce el corazón de mi hermano Elín, de José Luis. Dios conoce el corazón de mi hermana Yarimar. Y Él sabe hasta dónde le puede tocar. Así como a Job. Dios le conocía, le llegó Satanás y le dijo: lo que pasa es que Job, como tiene real, tiene buena casa, anda en una silverada, en el 2022, tranquilo. Por eso te ama, por eso te adora. Pero Dios sabía que no era por la silverada, era porque en él había un corazón que amaba a Dios sobre todas las cosas. Amaba a Dios. Y Dios le dijo: ve y pruébalo. Lo único, no lo toques el alma, no lo mates, porque allí sí no te doy permiso. Porque Dios sabía que lo que venía después para Job iba a ser mucho mayor. Y así Dios con usted. Dios sabe la prueba que le está poniendo. ¿Por qué? Porque más adelante va a haber algo que esa prueba te va a hacer que cruces al otro lado. Eso nos va a hacer cruzar al otro lado. Allí donde estuvimos, Dios nos moldeó hasta el carácter. Porque si éramos bravucones, alguien nos iba a dar eso muñeca. Sí, teníamos que paciencia, tuvimos que ganar paciencia. Allí esperar, amanecer, desayunar, almorzar. Eso sí, me sacaron gordito de ahí. La paciencia.
día, otro día, semana. Que aprobaron una ley que dicen que a los 60 días, pasaron los 60 días y todavía. Que ya al final no creíamos nada, solo creíamos que Dios nos iba a sacar. Ahí vivíamos orando y él decía por fe, yo siento que mañana salgo. Pero Dios le decía, no, mañana no. Al siguiente día, yo siento que mañana sí salgo. Le decía a Dios, no, mañana no. Y así nos tuvo mucho tiempo. Hasta que nos tocó y aquí estamos por la gloria de Dios. Gálatas 3:26 al 29. Gloria a Jesús. Amén. Y a su nombre. Gloria. Bueno, Víctor. Gálatas 3:26. Leemos la palabra de Dios. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esa es nuestra identidad. Amén. La fe en Cristo. Jesucristo. Esa es nuestra identidad, nuestra identificación como hijos de Dios. Amén. Creer en Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Es una promesa que Dios dio muchos años atrás a Abraham, nos alcanzó también a nosotros. Amén. Somos coherederos juntamente con Cristo para estar en el cielo. Amén. Esto es bueno, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Regálaselo ese aplauso al Señor. Amén. A los hijos se les disciplina. Amén. A los hijos se les corrige, se les disciplina. Y Dios a nosotros como hijos también nos disciplina. Leamos Hebreos 12:5, si alguien lo tiene ahí, por favor. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. 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 Así es Dios. Así es Dios con nosotros. Y así debemos de ser como padres hacia nuestros hijos. Amén. Yo sé que muchas veces este mundo ha torcido las cosas. Las leyes están en contra, se han hecho en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. Recuerdo que cuando estaba pequeño, si hacía una malcriadeza, si hacía algo que a mi mamá no le gustaba, vendía la chancleta, vendía la vara de guayaba y la sopa muñeca. Sí, y por eso es que no nos convertimos en lo que decían nuestros tíos, nuestros familiares. ¿Por qué? Porque mi mamá nos corrigió, mi mamá nos corrigió, nos enseñó el buen camino. Amén. Y yo sé que a muchos de ustedes también les pasó. Pero ahora no. Ahora en la escuela le dicen a los niños, si tu papá te saca la lengua, llama para que llegue la policía y lo lleve preso. Imagínense. Y la Biblia dice que hay que corregir al hijo. Dice la Biblia que hay que corregirlo. Amén. O sea, tampoco vamos a estarle dando y dando, porque no. Pero sí, hay que enseñarle a nuestros hijos. Hay que corregirlo. Si su hijo llega con algo, un juguetito o lo que sea, usted le tiene que preguntar primero dónde lo agarraste, de dónde lo sacaste. Que me lo hallé, pero que estaba ahí y me lo agarré y me lo traje. No, tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Amén. Y esa es corrección. La corrección no es necesaria. Amén. Eso es para el Señor.
corrección no es necesario a veces con el palo. Con palabras podemos corregir. Y cuando hay que usar el palo, pues usemos. De buen modo, de modo que le duela. Para que aprenda, amén. Tenemos que enseñarles. ¿Por qué? Porque si no, vamos a crear hijos que en un futuro van a vivir solo en la cárcel. O quizá algo maduro en el cementerio. Y eso es lo que no queremos para nuestros hijos. Porque la palabra de Dios dice que Dios, al que ama, corrige, lo disciplina. Por eso a nosotros, hermanos, muchas veces Dios, si hacemos algo malo, nos viene el azote. Ay, ¿por qué, Señor, me da eso? ¿Te acordás lo que hiciste la vez pasada? ¿Te acordás lo que hiciste? Pero Dios es bueno. Amén. Siempre. Dios nos ama. Amén. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Dios es bueno. Que Dios bendiga esta palabra del día de hoy. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar y decirle al Señor que Él sea